Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Lo primero, confirmar, aprovechando que está la grabación, que esta sesión va a ser grabada y asumimos que si alguien tiene algún tipo de complicación al respecto nos lo va a notificar, o si no, lo asumimos que están autorizándose la grabación para que nosotros posteriormente podamos difundir en caso de que haya alguna intervención o que se haga alguna pregunta y que sea se dé a lo largo del curso. Pues lo primero, yo quiero agradecer nuevamente a la OEI por este esfuerzo de colaboración con el instituto. Es interesante que todos los que trabajamos sobre América Latina cada vez juntamos esfuerzos en lugar de ir polarizándonos, sino que tenemos una agenda común y creo que si la hacemos juntos es mucho mejor para todos, no solamente para las instituciones que participamos, sino para las personas que están interesadas en trabajar sobre América Latina o reflexionar sobre América Latina, ¿no? Como Mónica señalaba, efectivamente el curso, la Universidad de Salamanca ofrece el aval académico al curso de especialización. Se trata de un título propio, es decir, una formación propia de la universidad, con un programa hecho ad hoc, pensando en una especialización en cooperación, con un programa que ha sido diseñado de común acuerdo con la OEI, que tenía ya la experiencia en este sentido, ha preparado materiales y tiene un conocimiento propio que ya no solamente es del nuestro desde la academia, sino sobre todo el de la organización, que es un practitioner, ¿no? Son quienes están trabajando y que conocen mucho mejor desde el lado práctico lo que sucede, y desde nuestra perspectiva podemos complementar desde el punto de vista teórico, así que creo que es una alianza maravillosa y que vamos a salir ganando todos con este curso. Pues informarles de eso, que los que si quieren alguna información adicional sobre el curso nos la pueden ir haciendo ahora o a través de los canales de difusión. Ustedes tienen una dirección de contacto, ¿no? Asumimos que las personas que se han conectado tienen información suficiente sobre los canales de contacto, y más bien ya me gustaría dar paso a nuestros ponentes, en este caso el doctor José Manuel Puras y la doctora Juncal Guizal. Perdón, Gil Sáenz. Según el orden de presentación que yo tengo, en primer lugar, y el doctor Puras, ¿no?, que es técnico de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo y docente del posgrado en Gestión y Planificación para la Cooperación al Desarrollo, eh, que tratará sobre temas prácticos del curso y breves cuestiones sobre el enfoque sobre desarrollos humanos. Pues, adelante, José Manuel, y después retomo la palabra para poder hacer la presentación. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, bueno, mi intervención es un poquito una introducción, la primera parte por lo menos es una introducción a lo que vamos a ver en el curso que tenemos entre manos. Y sin más dilación voy a pasar un poquito, porque tenemos el tiempo bastante justo, a definir un poco la concepción de este curso y cómo lo hemos conformado, ¿no? Bueno, en cooperación yo siempre digo que hay dos momentos muy importantes, que es el saber qué queremos hacer como primer momento, y el segundo, cómo hacer eso que queremos, ¿no? Por un lado estaría la parte teórica, la parte conceptual, la parte de pensamiento, la parte de análisis, de diagnóstico, de en dónde nos encontramos, en qué situación, etcétera, en qué campos podemos trabajar, con quiénes podemos trabajar. Y por otro lado, la parte práctica de cómo vamos a hacer todos esos, cómo vamos a llevar a cabo todas esas acciones, cómo vamos a conseguir todos esos resultados, todos esos objetivos, todos estos planteamientos que hemos elaborado conceptualmente en la parte teórica, ¿no? Bien, no os cuento esto simplemente como un pensamiento, una reflexión mía que siempre me hago, sino porque yo creo que el curso está bastante bien enfocado en en esta dualidad, digamos, de pensamiento, de planificación, de concepción, de teórica por lo menos, de en dónde estamos, en qué situación nos movemos, con quién queremos hacer cooperación, cuál es el mundo en el que nos situamos y, por otro lado, cómo vamos a intentar de alguna manera transformar, cambiar, modificar esa realidad a positivo que entendemos siempre como negativa. En el curso, si veis, si habéis recibido o podéis solicitarlo, el temario del curso, hay dos partes, dos módulos bien diferenciados. Por un lado está el módulo número 1. No sé, Mónica, si sería posible mostrar una transparencia, digamos, con el módulo,
una diapositiva con el módulo. Si no, lo digo de viva voz, pero yo creo que podíais tenerlo delante para que lo vierais de forma más detallada. En el módulo 1, que más o menos iría desde octubre, empezaríamos ya a trabajar en este mes, iría desde octubre hasta diciembre, tendríamos toda esa parte de la que me he referido antes sobre lo que queremos hacer, ¿no? En definitiva, cualquier organización y cualquier persona a nivel individual, lo primero que tiene que hacer una reflexión, ¿verdad?, es sobre a qué cosas quiere alcanzar, a qué cosas quiere llegar y cuál es la situación de la que parte, cuál es la realidad que enfrenta. Bien, pues eso lo vamos a ver en términos de la cooperación para el desarrollo, en términos de la situación global de los países, del mundo en general, lo vamos a ver en este primer módulo. La unidad 1 que tenéis, que vamos a ver, es la de desarrollo y cooperación internacional, una introducción que yo entiendo que es básica sobre qué entendemos por desarrollo y qué entendemos por subdesarrollo, aunque estos dos términos, ya lo veréis a lo largo del curso, están ahora bastante en una situación crítica, ¿no?, digamos, porque lo que antes se entendía por desarrollo, lo que se entendía por desarrollo ha variado muchísimo con el tiempo. Y después el tema 2 obviamente sería cómo la cooperación al desarrollo no es sino una herramienta, un instrumento, un apoyo para la transformación, ya digo, de situaciones que entendemos negativas y que han de cambiarse, ¿no? En realidad, todo se resume en una concepción muy sencilla, ¿no?, que es mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no?, en cualquier contexto, en cualquier situación, en cualquier país. Esta sería la unidad 1. La unidad 2 sería el Sistema Internacional de Cooperación para el Desarrollo, los agentes y los instrumentos. Es decir, cómo se articula todo este sistema que es muy complejo, aunque parezca sencillo, en realidad es muy complejo porque está compuesto de agencias bilaterales, agencias multilaterales, organismos no gubernamentales. Es decir, hay una multiplicidad enorme de actores que participan de esta herramienta, de este instrumento que es la cooperación para el desarrollo, ¿no? Y a su vez hay también distintas fuentes de financiamiento de cada uno de estos actores. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo un poco en la unidad 2, que es el Sistema Internacional de Cooperación al Desarrollo, agentes e instrumentos. Al mismo tiempo que ya os he dicho que hay una multiplicidad de actores que participan, públicos, privados, etcétera, también hay una serie de herramientas, de instrumentos, de utensilios, por llamarlo de alguna manera, que utilizamos los que trabajamos en cooperación para el desarrollo para distintas intervenciones, distintas actuaciones en situaciones, en contextos muy determinados, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto, dependiendo de la situación, dependiendo de la población meta, dependiendo de quién se dirija en ese momento la intervención, etcétera, va a ser la naturaleza de un instrumento más adecuada que otro y ahí tenemos, digamos, una gama de herramientas, una caja de herramientas que podemos emplear. Entonces, esta unidad 2 también va a tratar un poco de estas modalidades e instrumentos diferentes, distintos, a veces muy dispares entre ellos, que utiliza la cooperación para el desarrollo. La unidad 3 serían los enfoques transversales. Los enfoques transversales es algo relativamente, digo relativamente entre comillas, porque ya los que llevamos un tiempo, los que nos sentimos un poco ya viejos, antiguos, ¿no?, en esto de la cooperación para el desarrollo, ha surgido relativamente hace poco tiempo, relativamente, insisto, es porque hubo un momento determinado en que los que trabajábamos en cooperación, las organizaciones que trabajaban en cooperación, se dieron cuenta de que la parcialización de este trabajo de cooperación por sectores, la sectorialización de este trabajo, a veces se quedaba muy limitada y había otros sectores como mucho más amplios, a veces mucho más difusos, que se perdían un tanto en esta sectorialización. Estos sectores pasaron a ser, y sectores muy importantes, como ahora veremos, pasaron a ser lo que se denominaría posteriormente enfoques transversales, sectores transversales de cooperación. Entre ellos está, lo que vamos a ver en el curso, es el enfoque de género. Es obvio, fijaros, por ejemplo, que en un proyecto, como un caso, como ejemplo, proyecto de desarrollo rural que trabajamos en una zona determinada, da igual el país, nos podemos encontrar con que, aun siendo las mujeres el 60% de la población, cuando trabajamos un proyecto de desarrollo rural, en este caso, sin utilizar un enfoque de género, nos podemos dar cuenta de que ese 60% de la población no está, no existe, no aparece. Pasa completamente desapercibido,
no interactúa con el proyecto, no asume el proyecto y, por tanto, la mayor parte de la población es ajena, queda ajena al proyecto. Entonces, el enfoque de género, que siempre debe estar contemplado en cualquier intervención del tipo que se haga en cooperación para el desarrollo, intenta eliminar, solucionar este problema, ¿no?, que se constató a lo largo de la larga trayectoria ya que tiene la cooperación para el desarrollo, que era común a todas las intervenciones. El siguiente enfoque transversal, que es sobre el que va a versar la masterclass de hoy, es el enfoque de derechos. Este es todavía más relativamente nuevo, insisto en la palabra relativo, porque estamos hablando de años, porque se supone, ya lo explicará Juncal, que es la verdadera experta en este tipo de enfoque, supuso una revolución en cuanto a la implicación, a la asunción de responsabilidades por parte de los donantes, aquellos que hacían cooperación, respecto a los receptores, los que recibían, los beneficiarios, como se le denominaba antiguamente, los que recibían, se beneficiaban de esta cooperación. El enfoque de derechos supone, ya digo, una corresponsabilidad en tanto hay una serie de derechos, la Declaración Universal de Derechos Humanos es la más común de todas, pero hay más, ¿no?, que todos los países han firmado, de los que todos los países son garantes, y el incumplimiento de esta declaración está suponiendo en términos, diría incluso que estrictos, está suponiendo una quiebra jurídica de unos compromisos que se habían asumido por parte de todos los países, incluidos los donantes. Por lo tanto, esta corresponsabilidad ya no es tanto simplemente una donación, ya no es tanto una ayuda por solidaridad, sino que es una obligación de los países donantes, tradicionalmente donantes, que hacen cooperación, respecto a aquellos sectores de la población que ven vulnerados sus derechos, ¿no? El tercer enfoque transversal que veríamos en el curso es el de la sostenibilidad ecológica. No hace falta que me extienda mucho más en esto, viendo el mundo en el que vivimos hoy, un mundo que está sometido al cambio climático, un mundo en el que hay un derroche tremendo de recursos, en que de esos recursos que son a su vez limitados. Entonces, la sostenibilidad ecológica son todos estos enfoques que deben de existir, que deben de estar plasmados en cualquier intervención de cooperación para el desarrollo que se haga. Lo interesante de estos enfoques, ya digo, es que son relativamente nuevos, que se van incorporando poco a poco y no con dificultades a la totalidad de intervenciones de cooperación para el desarrollo que se hacen. Y digo no sin dificultades porque muchas veces esta transversalidad, tener que estar presente siempre en todas las intervenciones, y de esto podrá hablar más Juncal que yo, produce un efecto a veces paradójico, que es que el enfoque de género se contempla teóricamente al menos, en los proyectos, en los programas, en los planes, etcétera, de intervención, pero luego en la realidad, cuando profundizamos, cuando arañamos esas intervenciones, vemos que solo es un modelo teórico que se adopta, pero que no se lleva a la práctica. Igual ocurre con el enfoque de derechos. Yo ahora mismo, por ejemplo, tengo que revisar proyectos de organizaciones no gubernamentales, una convocatoria de proyectos pública que hay, y me encuentro con que en todas ellas se menciona que asumen el enfoque de derechos, pero luego en la práctica, cuando ves el documento de formulación del proyecto, ves que este enfoque palidece mucho, ¿no? Las consecuencias, las obligaciones, lo que implica, digamos, para una intervención en el enfoque de derechos, no se contempla como tal, no aparece como tal en el documento de formulación, ¿no? Y por lo tanto, muy difícilmente luego se va a llevar a la práctica. Entonces, de todas estas contradicciones, de estas paradojas, de esta necesidad de planteamientos teóricos, conceptuales, etcétera, que luego sean aplicados en la práctica, es lo que va a versar un poco la unidad 1, el módulo 1, que vamos a ver en el curso, y que creo que es absolutamente necesario porque nos va a dar pautas o nos va a orientar sobre, en definitiva, qué queremos hacer, ¿no? Cuáles son nuestras aspiraciones, por qué existe la cooperación internacional para el desarrollo, cuál es el contexto en el que se mueve, cuáles son sus actores, etcétera. El segundo módulo es la aplicación, esta segunda parte de la que os mencionaba, de la que os hablaba antes, que es cómo hacer, ¿no? Ya tenemos claro, o por lo menos a través del análisis conceptual, teórico, deberíamos tener claro qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos conseguir. Y este segundo módulo del curso lo que va a tratar fundamentalmente es de aquellas herramientas, instrumentos que vamos a emplear
para llevar a la práctica todo ese corpus teórico que hemos elaborado en un primer momento en función de la consecución de unos resultados o unos objetivos de desarrollo. Hay una serie de niveles en términos de planificación, y cualquier actividad que suponga un intento de transformar racionalmente la realidad en la que nos movemos. Y no olvidemos que la cooperación para el desarrollo, las actuaciones de la cooperación para el desarrollo, en definitiva, no son nada más que eso, así de simple, un intento de transformación de la realidad, de una realidad negativa, con muchos aspectos negativos que nos encontramos, transformarla, cambiarla, modificarla, para alcanzar unos determinados objetivos o resultados de desarrollo. Ya veremos luego a nivel conceptual qué es todo esto, a nivel teórico qué es todo esto. Bien, para conseguir eso, evidentemente, tenemos que planificar. O sea, no se puede transformar una realidad sin haber planificado, sin haber pensado qué queremos alcanzar y cómo queremos alcanzarlo. Necesitamos, obviamente, una planificación para el cambio, una planificación que nos posibilite, que nos ayude a cambiar esa realidad de una manera controlada, a transformar esa realidad para, insisto, conseguir unos resultados, unos objetivos fijos, determinados, concretos, ¿no? Bien, hay distintos niveles en la planificación y todo lo que vamos a ver en el módulo 2 tiene que ver con esos distintos niveles de la planificación aplicados de forma siempre práctica. Vamos a trabajar en cada uno de los niveles que voy a comentar muy por encima. Vamos a trabajar con casos reales que se han transformado, ha cambiado, si queréis, la literatura del caso, el envoltorio del caso para que no se identifique, en fin, con el caso real, pero están sacados de la experiencia, de la cotidianidad, de lo que es un trabajo de cooperación para el desarrollo y casos concretos en que se ha trabajado en proyectos o en programas. Bien, el primer nivel que tenemos de planificación es, lo vamos a ver en el tema 9, que es, perdón, en el tema 10, que es la planificación estratégica, que de alguna manera condensa, resume, sintetiza todo lo que hemos visto todo lo que vamos a ver en el módulo primero, ¿no? Es decir, vamos a plasmar en negro sobre blanco todos aquellos objetivos, resultados, actuaciones, etcétera, que queremos llevar a cabo para transformar realidad. Y vamos a plasmarlo también en qué lugares, en dónde, con quiénes y con qué herramientas y con qué instrumentos. Cualquier organización que se precie, cualquier institución de un mínimo calado tiene que tener su propia planificación estratégica en donde asiente de una manera firme, por lo menos a medio y largo plazo, estas palabras tan manidas de quiénes somos, a dónde vamos, qué queremos conseguir. En definitiva, eso es la planificación estratégica y de ahí tenemos que partir para luego avanzar en los siguientes niveles de la planificación. El siguiente nivel de planificación que veríamos sería de la gestión orientada a resultados de desarrollo. Es un nivel de planificación, ya os comentaré antes, que está a medio camino entre esto que hemos visto, que os he comentado antes, de la planificación estratégica y la planificación operativa. La planificación operativa es lo que se hace sobre el terreno. La denominación que empleamos, digamos, en cooperación para el desarrollo de planificación operativa es todas las intervenciones, las actuaciones concretas que se hacen sobre el terreno. Bien, el puente, digamos, entre ese qué queremos hacer y qué queremos conseguir y cómo vamos a conseguirlo, cómo vamos a hacerlo, es la gestión orientada a resultados de desarrollo, que no es una cuestión, no es una metodología, casi diría yo que es una filosofía de cooperación, que estriba fundamentalmente en que no se hagan intervenciones de carácter asistencial. Por carácter asistencial, aquellos que no estéis muy familiarizados con cooperación, nos referimos siempre a todo lo que tiene que ver con apoyos que no generan procesos de desarrollo, sino que son apoyos puntuales, específicos, muy concretos, que a veces son necesarios en situaciones de emergencia, por ejemplo, una donación de una planta potabilizadora, una donación de un hospital de campaña, etcétera. Esos son ayudas asistenciales, pero que por sí mismas no generan procesos de desarrollo. Entonces, la gestión orientada a resultados lo que intenta es huir un poco de esto que había sido la tónica de la cooperación durante muchísimos años, durante décadas, ¿no? Este carácter asistencial, solidario, en algunas ocasiones hasta limosnero, si me permitís este término, y pasar de ahí a una concepción de la cooperación para el desarrollo que genere realmente procesos de desarrollo, que transforme estructuralmente la realidad y con un carácter sostenible. Entonces, la gestión orientada a resultados de desarrollo nace, toma impulso a partir de
de la Declaración de París, de una reunión de alto nivel, en donde se citan de alguna manera donantes y los que eran llamados hasta entonces receptores de cooperación, que a partir de ese momento se llamarán socios, y en donde en un vis a vis, cara a cara, estos receptores de cooperación echan en cara un poco a los donantes el que la cooperación estaba diseñada, pensada siempre desde los países del norte, y que los países del sur únicamente se limitaban a recibir esa ayuda, a veces incluso con un carácter pernicioso, ¿no? Entonces, a partir de ahí se establece una corresponsabilidad entre el socio donante, el socio receptor de la ayuda, y se van a hacer copartícipes de esos procesos de desarrollo. Bien, hay una serie de principios que emanan de esa Declaración de París, y uno de ellos, un principio operativo, es este de que se tiene que trabajar con la gestión orientada a resultados de desarrollo. En el curso veremos mucho más en profundidad qué es esto de la gestión orientada a resultados de desarrollo, cuáles son sus componentes, y trabajaremos un taller de manera práctica para hacer una gestión orientada a resultados, si queréis llamarlo así, para que me entendáis en este primer momento, no es exactamente, no es literalmente esto, pero para que me entendáis, una estrategia de desarrollo concreta en un lugar, en una zona y con una población meta determinada. Bien, una vez que tenemos esto, la planificación estratégica hecha, una vez que tenemos el puente entre la planificación estratégica y la planificación operativa, pasaríamos a lo que es puramente, y valga la redundancia, esa planificación operativa. ¿Cómo se hace, cómo se elabora la planificación operativa en la actualidad? Bien, hay distintas herramientas, distintos instrumentos. Uno de ellos, que es el que más se utiliza, con bastante diferencia respecto a los demás, es la gestión de ciclo del proyecto, y aplicado a la gestión de ciclo del proyecto el enfoque del marco lógico. Seguramente muchos y muchas de vosotros habéis oído hablar del enfoque del marco lógico, algunos o algunos de vosotros conoceréis los componentes, etcétera. Bien, sigue siendo hoy en día la herramienta más utilizada, ¿no? El problema del enfoque del marco lógico, igual que pasa con el problema de la gestión orientada a resultados de desarrollo, igual que pasa con los enfoques transversales de los que antes os hablaba, es que muchas veces esta aplicación de la herramienta se queda nada más que en el papel, se queda en algo meramente teórico, conceptual, que sirve para elaborar un documento de formulación que a su vez te va a posibilitar obtener un financiamiento, pero que luego no se aplica realmente en la práctica. Ya digo, pasa igual con el enfoque de género, pasa igual con el enfoque de derechos, pasa igual, lamentablemente, con la gestión orientada a resultados de desarrollo, y también pasa, lamentablemente, con la gestión de ciclo de proyecto y con el enfoque del marco lógico. Bien, nosotros en el curso vamos a intentar repasar teóricamente todo lo que es el enfoque del marco lógico, los distintos componentes, las distintas etapas que tiene, y lo vamos a hacer con una aplicación práctica en un caso concreto que vamos a trabajar en taller, en equipo. Todos los talleres que vamos a hacer, tanto de gestión orientada a resultados, como de ciclo de proyecto, como luego el último que veremos de evaluación, serán en equipo, porque uno de los principios de la cooperación para el desarrollo es que tiene que ser un trabajo, digamos, en equipo. No puede ser un trabajo nunca a nivel individual. Y cualquiera que quiera trabajar en cooperación para el desarrollo se tiene que acostumbrar sí o sí a trabajar en equipo. Por lo tanto, y además el trabajo en equipo enriquece, digamos, las distintas visiones, las distintas perspectivas, el diálogo, el intercambio de ideas, etcétera. Por lo tanto, todos los talleres que vamos a hacer, aunque sean virtuales, y en esto ya tenemos, la OEI ya tiene experiencia, ¿no?, en este tipo de talleres, va a ser en equipo entre los distintos componentes de las aulas, ¿no? Y por último, el último paso de esta planificación sería la evaluación. La evaluación es un momento sumamente importante porque, sobre todo, nos enseña. La evaluación no es tanto un examen que se realiza sobre lo bien o mal que hemos hecho una determinada intervención, sino que es un momento de enseñanza, de aprendizaje, de saber por qué nos hemos equivocado y de saber también, evidentemente, de por qué hemos acertado en determinadas ocasiones, ¿no? Entonces, la evaluación posibilita que luego evitemos errores, y la evaluación nos va a posibilitar también que afiancemos aquellas prácticas, aquel saber hacer que ha tenido resultados, que ha obtenido resultados, aunque sea aplicándolos, modificándolos para llevarlos a cabo en distintos contextos o en distintas situaciones. Bien, veremos los principios de la evaluación. Trabajaremos con los conceptos teóricos de la evaluación y llevaremos esos conceptos teóricos a la práctica, evaluando pues una intervención de desarrollo, ¿no? Un caso práctico de una intervención de desarrollo. Esto más o menos sería, vendría a ser lo que es el curso.
vendría a ser lo que es los módulos, 2 módulos fundamentales que conforman la columna vertebral del curso. Todo ello, evidentemente, buscando la participación de todos y todas, de los alumnos, esa participación que va a ser necesaria, va a ser obligatoria en muchos momentos en los talleres, pero que también se va a abrir con los foros, etcétera, para que intercambiemos ideas, para que posibilitemos un enriquecimiento mutuo, no solo el típico modelo de profesor-alumno, sino que todos aprendamos un poco de nuestras respectivas experiencias. Bien, esto sería de manera somera, muy rápida, una introducción al curso que estamos planteando. Y dentro del curso, ya os he dicho que uno de los elementos, de los enfoques transversales fundamentales hoy en día para trabajar en cooperación, por ejemplo, en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, todos los proyectos, teóricamente al menos, tienen que incorporar el enfoque de derechos, ¿no? Juncal sabe, mejor que yo, que esa incorporación, como os he dicho antes, en muchísimas ocasiones lamentablemente es solo teórica, no es una incorporación práctica, por lo que supone realmente la trascendencia que tiene el incorporar este tipo de enfoques, que luego os explicará con mayor detalle, mucha mayor brillantez que yo, Juncal, que es una auténtica experta en este tema, ¿no? Pero, en definitiva, el enfoque de derecho, ya digo, nace de la necesidad de corresponsabilizar, desde mi punto de vista por lo menos, de los procesos de desarrollo, tanto a aquellos que se entendían antiguamente como donantes, como a los que se entendían como receptores, como socios. Y parte también de un principio que se genera, o que cobra importancia, mejor dicho, porque ya existía antes, pero que cobra suma importancia a partir de la Declaración de París, y es el papel que tienen que jugar las políticas públicas en la generación de procesos de desarrollo en cada uno de los países. Es decir, a partir de la Declaración de París hay un axioma que todos admitimos, todos los que trabajamos en cooperación, por lo menos algunos teóricamente, otros teóricamente y en la práctica, y es que los verdaderos protagonistas de los procesos de desarrollo tienen que ser los estados, ya sea a nivel nacional, las instituciones públicas, ya sean a nivel nacional, ya sean a nivel departamental, regional o local. Ellos son los que elaboran políticas públicas y esas políticas públicas tienen que ser los verdaderos motores del desarrollo de cada uno de los países a nivel nacional, departamental o local. Entonces, insertos en esas políticas públicas, insertos en esa corresponsabilidad, porque, insisto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño, etcétera, todo un corpus legislativo de derechos, son derechos que han sido asumidos tanto por aquellos países que reciben cooperación como por aquellos que son donantes, que de alguna manera dan cooperación, ofrecen cooperación. Entonces, esa mutua responsabilidad tiene que plasmarse en políticas públicas inclusivas, políticas públicas solidarias, políticas públicas que no dejen a nadie atrás, sino que vayan incorporando a todos aquellos grupos fundamentalmente que están en riesgo de exclusión. Y de eso la responsabilidad fundamental es de las instituciones públicas de los países y también de los donantes que de alguna manera van a apoyar a esas instituciones. El foco ahora mismo está a trabajar, a partir de la Declaración de París, el foco estaría trabajar fundamentalmente con instituciones públicas, con políticas públicas. Es decir, ya no se va a trabajar, se puede hacer, evidentemente, esto no es exclusivo en ninguna medida, pero los grandes movimientos de cooperación, las grandes intervenciones de cooperación, los grandes proyectos, programas, etcétera, su contraparte, que es la palabra que utilizamos siempre en cooperación, han de ser siempre instituciones públicas, ¿no? Porque lo que se intenta es reforzar a los estados, reforzar a esas instituciones públicas, ya sea a nivel nacional, regional o departamental, para que generen, para que potencien el desarrollo. No que se creen instituciones paralelas, sistemas paralelos, etcétera, que en definitiva van a ser dependientes de la ayuda y van a crear ese fenómeno, digamos, perverso, que es el que haya procesos de desarrollo que funcionen en tanto en cuanto se les suministra oxígeno, se les suministra alimentación desde el exterior, pero que no tengan un fundamento de desarrollo, un fundamento de evolución endógeno, ¿no? Entonces, tristemente, la historia de cooperación durante décadas ha estado lleno de este tipo de intervenciones que subsistían
funcionaban en tanto en cuanto recibían ayuda del exterior, pero que una vez que esa ayuda se cortaba, en fin, esa transformación de la realidad que queríamos conseguir no se lograba y la realidad, que es, como yo digo siempre, muy tozuda, volvía al nivel anterior a que comenzase la intervención, el proyecto, el programa, el plan, lo que fuera, ¿no? Eso se intenta, ya digo, solucionar a través de la colaboración directa, codo con codo, corresponsable con las instituciones y las políticas públicas de cada país. Y el enfoque de derechos tiene mucho que ver con esto, porque se engarza, insisto, en la naturaleza misma de esas políticas, en cómo deben contemplarse esas políticas, cómo deben de ser esas políticas, a quién deben abarcar esas políticas, a quién deben contemplar esas políticas. Yo, por mi parte, lo dejaría aquí. Le dejaría a Juncal que expusiera con mucha mayor profundidad todo el tema del enfoque de derechos y que nos hablase un poquito de este engarce necesario y de esta corresponsabilidad y de la implicación, sobre todo, que ya digo, es enorme, es una implicación, el aplicar rápidamente este enfoque es una implicación que dificulta el compromiso real de muchas agencias donantes, incluido a nivel estatal, incluyendo incluso agencias multilaterales, con la asunción real, honesta, de este tipo de enfoques, ¿no? Gracias, José Manuel. ¿Me escuchan bien, no? ¿Sí? Perfecto. Bueno, buenos días, sobre todo, porque he visto que muchas de las personas que se han saludado a través del chat están en la región latinoamericana, así que buenos días a todas vosotras y buenas tardes a los que están en este lado del Atlántico, como es mi caso. Rápidamente, sumarme a las felicitaciones de todo el equipo por el relanzamiento de este curso que, como muy bien ha explicado el profesor José Manuel Puras, yo creo que no queda ninguna duda de su pertinencia, ¿no? Ofrece una formación muy completa sobre el funcionamiento de la cooperación internacional para el desarrollo. Pero también quería sumarme a las felicitaciones de esta nueva etapa que se abre a la OEI con la reactivación del Instituto Iberoamericano para la Formación y el Aprendizaje, que sin duda va a ofrecer muchas formaciones muy interesantes. Yo voy a ser un poco más breve porque el profesor Puras ya lo veréis si os apuntáis al curso que podría estar horas y horas debatiendo de una manera muy crítica y muy autocrítica con el mundo de la cooperación, porque él lleva formando parte de este mundo mucho tiempo. Yo vengo a presentar el enfoque basado en derechos humanos y porque pensamos que era una buena carta de presentación del curso y de todo lo que se va a ver a lo largo del curso, pero como consultora en el ámbito de la cooperación internacional y especialista en planificación desde la perspectiva del enfoque basado en derechos humanos, me ha alegrado muchísimo que se haya querido poner el enfoque como ejemplo, como tema central de la masterclass de hoy, como ejemplo de lo que hoy en día supone la cooperación internacional para el desarrollo, una correcta cooperación internacional para el desarrollo, ¿no? Ya lo ha dicho el profesor Puras, la planificación es fundamental para cumplir con los objetivos de la cooperación, ¿no? Tan importante es el qué queremos hacer como el cómo lo vamos a hacer. Una planificación, digamos, que debe darse en diferentes niveles, ¿no? Atendiendo, por supuesto, a las características de cada espacio, lo ha explicado el profesor Puras. O sea, por supuesto, no es lo mismo diseñar y organizar una agenda internacional como es la Agenda 2030, que supone poner de acuerdo con todo lo que ello implica a todos los actores del sistema de cooperación en todas sus dimensiones, ¿no? Internacional, regional, nacional y local. Pues no es lo mismo eso que diseñar quizás un pequeño proyecto sectorial, como puede ser, no sé, la dinamización de un mercado o la construcción de un pozo o el fortalecimiento de un determinado grupo de actores, ¿no? Pero aunque existan estos niveles de planificación, los mismos deben tener cierta coherencia entre sí, ¿no? ¿Esto qué significa? Que parece muy obvio, pero no siempre se ha dado en el mundo de la cooperación. Supone que todos los niveles de planificación, ese cómo lo vamos a hacer, deben estar orientados primero a las mismas metas, ¿no? Alcanzar las mismas metas, pero también deben promover los mismos valores, porque si no, la cooperación para el desarrollo pierde absolutamente toda la coherencia. Y bueno, hasta aquí todos de acuerdo,
pero es verdad que en el mundo de la cooperación internacional llevamos ya, bueno, ni años ni lustros, llevamos décadas haciendo autocrítica e intentando, sobre todo con la llegada del siglo XXI, reconfigurar este sistema para dotarle de mucho más sentido común, ¿no? ¿Y cómo hacer esto? ¿Cómo lograr que el sistema de cooperación sea más coherente tanto en metas, en objetivos como en funcionamiento? Bueno, pues aquí es donde aparece el enfoque basado en derechos humanos. Es un enfoque que quizás es muy exagerado decirlo, pero yo siempre lo presento como el nuevo paradigma de la cooperación internacional, ¿no? Que es capaz de aunar bajo los mismos valores esa diversidad tan amplia que conforma el planeta, ¿no? Todas esas ideas que conforman el planeta y que construyen lo que debe ser el desarrollo, pero y las consigue poner todas juntas, ¿no? Es un enfoque que sienta las bases teóricas que permiten organizar el sistema de cooperación de una manera más coherente, pero también ofrece las herramientas prácticas para poner en marcha ese sistema, ¿no? Y esto puede parecer muy simple porque ha empezado el profesor Puras diciéndonos la importancia de conjugar muy bien el qué y el cómo, pero no es a nada que se haya logrado, no es algo que exista desde el principio de la cooperación para el desarrollo. Y me atrevería a decir, aunque es verdad que bueno, yo soy una gran defensora del enfoque basado en derechos humanos, que esto solo se logró cuando surgió el enfoque de derechos y no ha habido desde entonces ninguna otra propuesta que lo haya logrado, ¿no? Bien, yo cuando me planteaba la ponencia decía, bueno, quizás lo importante también es dar unas pinceladas sobre qué es el enfoque basado en derechos humanos, porque yo estoy aquí hablando de sus bondades, ¿no? Defendiendo sus fortalezas, presentándolo como la panacea, pero seguramente muchas de las personas que nos acompañan hoy aquí no saben lo que es el enfoque basado en derechos humanos. Y para eso he acudido, voy a leer textualmente la definición que da Naciones Unidas, que es donde surge el enfoque basado en derechos humanos, ¿no? Dice, el enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y a la protección de los derechos humanos. La definición, si la han podido captar un poco, destaca un elemento inusual que es el de aunar en un mismo elemento un marco teórico y un marco metodológico, ¿no? Esa es la principal fortaleza del enfoque basado en derechos humanos, que ofrece un marco conceptual para legitimar y dotar de coherencia a la cooperación para el desarrollo y a la vez ofrece también un marco metodológico para poner en marcha ese marco conceptual, ¿no? Para poder alcanzar esas metas, ¿no? Yo creo que para entenderlo mejor hay que agarrar la definición del enfoque basado en derechos humanos con sus dos partes, ¿no? Vamos con la primera. Vuelvo a leer. Me quedo con la parte teórica. El enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos. Bien, esta afirmación no es casual. El enfoque basado en derechos humanos surge formalmente en el año 2003, después de, bueno, de un serio debate y unos talleres dentro del seno de las Naciones Unidas, pero hay que remontarse al año 1997, cuando el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, accede al cargo para entender el origen del enfoque. Cada vez que un secretario general de las Naciones Unidas accede al cargo al puesto de la organización, elabora un informe que viene a ser algo así como una reflexión sobre el estado de la organización y también, bueno, pues pone sobre la mesa algunas propuestas para el futuro. Y el señor Kofi Annan, cuando accede al cargo en 1997, elabora un informe que se llama algo así como Renovación de las Naciones Unidas, un programa para la reforma o algo así, donde recuerda la importancia que han tenido los derechos humanos para toda la conformación de la organización, del propio sistema de las Naciones Unidas, ¿no? Y cómo la propia organización ha ido elaborando una serie de instrumentos, precisamente porque se basa en estos valores que promueven los derechos humanos, ha ido creando todo un sistema de garantías y de protección para protegerlos. Y sin embargo, es la propia Naciones Unidas la que no hace nada por velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, dentro de ese informe, en el marco de actuación, digamos, incorpora como una de las prioridades principales
un apartado exclusivamente dedicado a los derechos humanos, ¿no? Y además explica que la metodología a utilizar debe estar centrada en 3 campos. La formulación de políticas públicas, que como ya habían dicho el profesor Puras es muy importante, el apoyo a los órganos de derechos humanos, de protección y promoción de los derechos humanos y la adopción de medidas concretas a través de la cooperación para el desarrollo. Realmente el señor Adam no dice nada nuevo, todo lo contrario. O sea, insiste en que los derechos humanos han sido una prioridad desde el mismo momento en el que se constituye la organización, pero que no se les ha prestado la debida atención, ¿no? La Carta de las Naciones Unidas se asienta, la Carta fundacional de las Naciones Unidas se asienta sobre unos principios y unos valores que ella misma denomina de manera expresa derechos de hombres y mujeres. En ese momento no se habla de seres humanos, se habla de derechos de mujeres, está esa dualidad, pero derechos, ¿no? Ya introduce esos axiomas que dice que son los principios y valores sobre los que se tiene que basar todo el buen hacer de la organización. Las Naciones Unidas, como sabéis, se constituyen en 1945. Bien, pues en 1947 el ECOSOC, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, crea la Comisión de Derechos Humanos, que luego más tarde se convierte en Consejo de Derechos Humanos, que enseguida se pone a trabajar. Y quizás no somos conscientes de ello porque, no sé, los derechos humanos están en todo y en nada a la vez, ¿no? Pero a partir de ese momento se ponen a trabajar y teniendo en cuenta todo el entorno social, político y económico de cada momento, van construyendo un sistema de protección, un sistema de garantías de los derechos humanos, que es lo que hoy se conoce como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Lo conocemos perfectamente, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos, los 2 grandes pactos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, grandes convenciones como la Convención de Derechos del Niño, como la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la Declaración del Derecho al Desarrollo en el año 86, que es fundamental para el mundo de la cooperación para el desarrollo. Y me vais a perdonar un inciso porque esto es importante para el enfoque. Sí, si voy muy rápido, perdón, me lo decís. Es importante que distingamos que dentro de todo este sistema de garantías que se ha ido conformando y que se sigue construyendo dentro del seno de las Naciones Unidas, que es el derecho internacional de los derechos humanos, debemos distinguir entre 2 tipos de instrumentos. Aquellos que son jurídicamente vinculantes, que son los pactos, las convenciones, los tratados, y aquellos que no son jurídicamente vinculantes. Pero ojo, que son las declaraciones. Ojo, que no sean jurídicamente vinculantes no significa que no haya un deber moral, porque el proceso de aprobación ha sido el mismo. Es decir, los estados se han reunido, se ha propuesto un contenido y se ha aprobado. La única diferencia es que no existe detrás un procedimiento jurídico de garantías para hacer valer los derechos que en ellos se incluyen. Pero por lo menos en esos instrumentos jurídicamente no vinculantes siempre va a existir el deber moral de los estados que lo han ratificado y que lo han firmado para hacerlos cumplir, ¿no? Pero bueno, que me estoy desviando mucho del tema. Yo lo que quería recordar es que el señor Annan en su informe del año 1997 recuerda que los valores sobre los que se asienta la organización y por ende los valores sobre los que se asienta la de los Estados miembros, ¿no?, son los derechos humanos, y que en esa época, en 1997, todavía existían flagrantes violaciones de derechos humanos y que teníamos un sistema de garantías que permitía protegerlos y promoverlos y que por qué no se hacía. Y entonces a raíz de ahí le ofrece el mandato a la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para que se ponga a pensar cómo hacerlo. Esta oficina organiza una serie de talleres interagenciales y en el año 2003 surge formalmente el enfoque basado en derechos humanos. Un enfoque basado en derechos humanos que, como digo, nace con la premisa de poner el cumplimiento de los derechos humanos en el foco de atención, pero también utilizar ese sistema de garantías que ha costado tanto construir y que sigue en proceso de construcción. De este acuerdo, del entendimiento común,
de este acuerdo de creación del enfoque basado en derechos humanos, surge un pequeño documento que se llama el enfoque basado en derechos humanos hacia un entendimiento común para las Naciones Unidas, que establece 3 premisas concretas que voy a leer. Dice: todos los programas de cooperación, las políticas y la asistencia técnica para el desarrollo deben promover la realización de los derechos humanos tal y como se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. 2. Las normas de derechos humanos contenidas en la Declaración Universal y otros instrumentos internacionales de derechos humanos y los principios derivados de ellas deben orientar toda la cooperación y la programación para el desarrollo en todos los sectores y en todas las fases de la programación, y esto es clave. Y la cooperación para el desarrollo debe contribuir a la mejora de las capacidades de los titulares de deberes para el cumplimiento de sus obligaciones y las capacidades de los titulares de derechos para reclamar estos derechos. Bien, este último aspecto, aunque hace referencia al aspecto metodológico, antes de pasar al aspecto metodológico, permitidme que insista en lo que supone el enfoque basado en derechos humanos, porque esto ha supuesto tanto su encumbramiento como nuevo cambio de paradigma que permitía mejorar muchísimo el sistema de cooperación, pero también ha supuesto su decadencia, cuando todos los Estados miembros y los actores de la cooperación, sobre todo desde la perspectiva de los donantes, han visto lo que suponía aceptar el enfoque basado en derechos humanos. Siguiendo esa definición y esas premisas, el enfoque basado en derechos humanos se entiende que es el objetivo último de la cooperación internacional para el desarrollo. Supone reconocer expresamente que el fin de la cooperación para el desarrollo debe ser la promoción y el pleno cumplimiento de los derechos humanos, porque equipara el desarrollo a la plena realización de los derechos humanos. Por tanto, el enfoque basado en derechos humanos dice que los derechos humanos son el fin, el objetivo, el logro, la plena realización de los derechos humanos son el fin último de la cooperación internacional. Y esto es importante porque define el desarrollo como derechos humanos, ¿no? La siguiente premisa es que si existe vulneración de los derechos humanos, entonces hay que actuar a través del sistema de garantías que ya tenemos construido y que está infrautilizado, ¿no? Entonces, el enfoque basado en derechos humanos no solo marca cuál es el objetivo de la cooperación, que es la plena realización de los derechos humanos, sino también cuál es la herramienta que debemos utilizar, que es todo ese derecho internacional de los derechos humanos. Y lo más importante, y es que ese derecho internacional de los derechos humanos es un sistema de garantías jurídicamente vinculante al que los estados se han comprometido voluntariamente, es decir, que los estados al firmar y ratificar los instrumentos se han comprometido a actuar ante la vulneración de los derechos en ellos contemplados, ¿no? Entonces, a ver si consigo explicarlo bien. Si el enfoque basado en derechos humanos dice que el subdesarrollo está vinculado con la vulneración de los derechos humanos y que el derecho internacional de los derechos humanos es una obligación de los estados, entonces la cooperación para el desarrollo se presenta como una obligación jurídica. Ya no es caridad, ya no es asistencialismo, ni siquiera es solidaridad, no, va mucho más allá y la establece como una obligación. Claro, esto, obviamente, y tenemos que pensar un poco también en la lógica y en la dinámica del momento. Esto es muy difícil de asumir por los estados. Es verdad que asumieron muy bien la teoría del enfoque, pero cuando llegó la hora de ponerlo en práctica y dimensionaron el enfoque, pues la cosa cambió mucho, ¿no? Y esto se ve también con la parte que tiene que ver con la metodología del enfoque basado en derechos humanos. Decíamos que el enfoque basado en derechos humanos tiene esa dualidad, su fortaleza es esa dualidad, ¿no? Que es un marco conceptual, pero también es un marco metodológico que está basado desde el punto operacional en la promoción y la protección de los derechos humanos, ¿no? Lo hemos visto hace un momento cuando hablábamos de las 3 premisas que se lanzan en el entendimiento común. El derecho internacional de los derechos humanos debe usarse como herramienta y la principal forma debe ser el fortalecimiento de capacidades de los titulares de deberes y de las titulares de derechos. El enfoque basado en derechos humanos organiza a todos los actores en 3 grupos muy bien definidos. 3 titularidades, ¿no? La titularidad de derechos, que son aquellos grupos o personas que ostentan los derechos humanos que deben ser realizados o que se están viendo vulnerados. La titularidad de obligaciones,
que hace referencia al sector público en todos sus niveles, internacional, nacional o regional, y que tiene una obligación no solo de proteger, sino de promover y hacer cumplir esos derechos humanos. Y luego la titularidad de responsabilidades, que lo conformamos todo el resto de actores sociales, que conformamos la sociedad y que tenemos una obligación para con el resto de titularidades de facilitar esa promoción de los derechos humanos, ¿no? A partir de esta división, la idea es simple, ¿no? Para respetar esos espacios de obligaciones y de derechos de cada grupo, la cooperación para el desarrollo solo digo solo entre comillas, debe fortalecer sus capacidades, las capacidades de estas 3 titularidades, para que llegue un momento en el que sean las titularidades quienes tengan las mismas opciones, estén al mismo nivel y de una manera horizontal puedan promover ellas mismas los procesos de desarrollo, sin injerencia de ningún actor externo. Es decir, que se sientan en la misma mesa las 3 titularidades al mismo nivel y ellas mismas diseñan cuáles son esos procesos de desarrollo. La cooperación para el desarrollo, entonces, deja de ser un medio simplemente es un medio para fortalecer esas capacidades, pero el liderazgo de los procesos de desarrollo pertenecen a las 3 titularidades involucradas, ¿no? Y os decía que esto desde el punto de vista teórico o técnico puede parecer fácil, ¿no? Pero es algo absolutamente rompedor para, sobre todo, un sistema de cooperación para el desarrollo que cuando surge el enfoque basado en derechos humanos todavía está muy anclado en el pasado, ¿no? Pensemos que es a principios del siglo XXI, cuando los ODM eran el gran paradigma de la cooperación, que ahora todos criticamos mucho, pero entonces nos parecieron algo absolutamente disruptivo, ¿no? Y entonces llega el enfoque basado en derechos humanos y pretende que las 3 titularidades empiecen a trabajar de una manera horizontal y además siempre de alguna manera bajo el liderazgo de la titularidad de derechos, que es quien ostenta esos derechos y que en última instancia debe decir cuándo considerará que esos derechos se han realizado plenamente, ¿no? Bien, pongámonos en la piel de un donante clásico. O sea, no hace falta poner nombres, ¿no? De un donante clásico, por ejemplo, del grupo del círculo de la OCDE, ¿no? Resulta que ahora la cooperación bajo el enfoque de derechos no es un instrumento de acción exterior, tampoco puede ir orientado a los intereses nacionales, ni permiten utilizarlo como una herramienta de posicionamiento dentro de las relaciones internacionales. No, o sea, tiene que estar vacío absolutamente de ninguna utilidad directa, vamos a decirlo así, para el Estado, ¿no? El Estado como donante. Pero ese Estado debe seguir siendo donante, debe seguir participando y de alguna manera sufragando los gastos de los proyectos o los programas de cooperación para el desarrollo que vienen definidos por los beneficiarios. Esos beneficiarios que hasta hace 2 días eran simples receptores de la ayuda, ¿no? Pues es muy difícil cambiarlo, no estoy diciendo nada nuevo. Quienes tengáis alguna experiencia en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, veréis que este debate es el que se sigue en los foros de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda en el marco de la OCDE, ¿no? Y que ahora la cooperación para el desarrollo es, pues digamos, mucho más democrática, ¿no? Con nuevos actores, con nuevas modalidades de cooperación, que la AOD, la Ayuda Oficial al Desarrollo, como veremos en este curso, está casi llegando a ser algo residual, ¿no? Y que el nuevo orden mundial que se establece dentro del sistema de cooperación, pues promueve unas relaciones de por sí muchísimo más horizontales, ¿no? Todo eso lo sé, pero es muy difícil soltar el lastre y que esto se convierta en una realidad. Y el enfoque basado en derechos humanos impuso esa realidad. Llegó y dijo, no es que tenga que ser así porque así somos más coherentes, no, es que tenemos la obligación porque nos hemos comprometido a ello a través de la firme ratificación y el compromiso con todo el derecho internacional de los derechos humanos. Y bueno, estaba mirando la hora, perdón, sé que estamos fuera de tiempo. No me queda mucho más que decir, en eso estamos hasta la fecha, ¿no? En menos de una década el enfoque basado en derechos humanos empezó a diluirse y con la excusa de que se estaba terminando de definir, de configurar y de moldear, pues fueron surgiendo otras variables del enfoque basado en derechos humanos que desde mi punto de vista son mucho más laxas, ¿no? Que escogen algunas de las características del enfoque pero que no asumen el discurso al completo. Y para mí
precisamente ese discurso de la doble faz teórica y práctica del enfoque es lo que le dota de sentido y fortaleza. Ahora mismo estamos con la Agenda 2030, ya casi hemos recorrido la mitad del camino, ¿no? De estos 15 años que teníamos para cumplir con los compromisos. La Agenda 2030 no ha asumido de manera expresa el enfoque basado en derechos humanos, ¿no? Porque cuando llegó la Agenda 2030 en 2015, los estados ya sabían lo que suponía aceptar el enfoque basado en derechos humanos de manera completa. Pero es verdad que la agenda sí que da importancia al cumplimiento de los derechos humanos y a los instrumentos del derecho internacional de derechos humanos. Se supone que la Agenda 2030 nace en un entorno global, pero se materializa en lo local, ¿no? Bien, pues yo termino animando a todos los que estáis escuchando y que espero que en algún futuro formáis parte del ámbito de la cooperación para el desarrollo, ¿no? Son los actores locales los que de verdad tienen la oportunidad de utilizar las herramientas del enfoque basado en derechos humanos para cumplir con los objetivos y metas de la Agenda 2030, ¿no? Porque además hacerlo de esta manera va a permitir de verdad que sea un desarrollo humano global para todos por igual y sostenible. Muchísimas gracias. He terminado. Bueno, ahora sí, Juncal, muchísimas gracias. Invito a las personas que están siguiendo con la conferencia que nos puedan hacer preguntas a través del chat, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta específica o algún comentario, las preguntas operativas sobre el funcionamiento del programa las han venido haciendo a lo largo de la sesión en el chat y se han ido respondiendo conforme iban llegando. Pues si alguien tiene alguna pregunta específica tanto para José Manuel o para Juncal, sean estas bienvenidas. Pues nada, a mí sí me gustaría insistir en la naturaleza del curso, como ustedes podrán ver a partir de estas dos intervenciones, es sobre todo por la flexibilidad que tiene el programa y por ser un programa que está hecho por personas que están trabajando desde el marco de la cooperación, que va incorporando los últimos debates y que va siendo mucho más flexible en la recepción de cómo está operando el desarrollo in situ en las distintas circunstancias y prácticas, ¿no? Y puede ir incorporando los últimos debates, las últimas exigencias de los asuntos de cooperación, algo que muchas veces desde las universidades nos resulta mucho más difícil incorporarlos, ¿no? Porque tenemos unas instituciones mucho más rígidas, pero esta es una de las grandes ventajas que tiene el programa y además es un programa que está muy centrado en los dos módulos, que también, además de hacer el programa por completo, podrían también optar por uno de los módulos, que es otra de las ventajas que tenemos, en el que hay un módulo mucho más práctico y otro un módulo un poquito más teórico, ¿no? Entonces, simplemente le quería invitar a que vuelvan a revisar la agenda del curso, luego de haber tenido esta charla, que creo que tendrá una lectura diferente. Tenemos una pregunta desde Ruth Valeria. Mendieta Rostrón nos pregunta sobre el rol de los actores locales para el cumplimiento de la Agenda 2030. Es una pregunta Juncal. Juncal, ¿si quieres hacer alguna reflexión al respecto? Bueno, no es una respuesta rápida, ni mucho menos, ¿no? Daría para una sesión más y de hecho creo que se está planteando un seminario en el marco, en el entorno del curso y del instituto. La Agenda 2030 es un programa muy completo y muy amplio, ¿no? Son 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas, creo, con varias submetas. Hay un sistema de indicadores que se está revisando y reactualizando y reajustando cada nada. Es una agenda, la primera vez que existe una agenda para el desarrollo global de verdad, donde tienen que participar todos los actores que conforman el mundo, el planeta, que se han querido sumar a la agenda porque no solo está enfocada a los países en vías de desarrollo. Entonces la propuesta que se hizo desde la agenda era que era imposible ponerla en práctica si no se llevaba el gran discurso, se inventó la palabra glocal, ¿no? Que era una agenda global que tenía que aterrizarse en lo local. Y entonces se lanzaba
ese ofrecimiento a los actores locales para hacer efectivas esas grandes metas que se plantean en la Agenda 2030. Son los actores locales quienes conocen de verdad su entorno más cercano y que, por tanto, teniendo en cuenta esas características, esas capacidades, esos recursos que hay en cada entorno, tienen que intentar lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos en la Agenda 2030. Sí, por supuesto. Dentro de estos actores locales está la sociedad, las ONGs, las 3 titularidades. Si queréis hablamos desde el punto de vista del enfoque basado en derechos humanos. Por supuesto están actores públicos y por supuesto están actores locales y todos los que conformamos la sociedad. En la Agenda 2030, quien pueda revisar cualquier plan local en el territorio español hay muchísimas comunidades autónomas, incluso municipalidades que tienen su plan municipal sobre la Agenda 2030 y ahí se puede ver muy bien cuál es normalmente han sido planes que se han elaborado de una manera muy participativa y se puede ver con detalle cuáles son los roles y las funciones asignadas a cada uno de los actores. No se oye, Francisco. Que Natalia da Costa nos pregunta qué pasa si un proyecto de desarrollo que busca alcanzar un objetivo de desarrollo choca con otro objetivo. Por ejemplo, cuando hay coalición entre derechos de 2 actores. No sé si una de las 2 personas, José Manuel, que te veo reaccionar, o Juncal, ¿quieren comentar algo al respecto? No, es que no sé si entiendo muy bien la Territorio, pregunta. energía renovable, o sea que... Claro, vamos a ver, en cooperación, cuando antes he mencionado que hay un momento de la planificación que es la planificación estratégica. La planificación estratégica, no estoy hablando solo de ONGs, estoy hablando de organismos multilaterales, estoy hablando de agencias bilaterales donantes, etcétera. En ese momento de la planificación estratégica, una de las cuestiones a definir es con quién vamos a hacer cooperación. O sea, es decir, no es lo mismo ni se trabaja igual si haces cooperación, por poner un ejemplo, con una Corte Suprema, con magistrados de una Corte Suprema de Justicia, que se puede hacer cooperación, que si la haces con campesinos, que las haces con mujeres víctimas de violencia de género, que si la haces con poblaciones indígenas en situaciones de exclusión. O sea, no es lo mismo. Entonces, hay que definir, y de hecho, en los documentos, de alguna manera, que estructuran la cooperación, ya sea en el Estado español, el plan director o los planes directores de cada comunidad autónoma, aparecen los que serían nuestros socios de cooperación, nuestros socios preeminentes, digamos, de alguna manera, prioritarios para hacer cooperación. Entonces, cuando nosotros hacemos un proyecto de cooperación o una intervención de cooperación del nivel que sea, evidentemente eso va dirigido, no puede ir dirigido a todo el mundo, a que todo el mundo se beneficie, porque eso es falso, o sea, no es así. Siempre va a haber un grupo determinado, una comunidad, etcétera, que es a la que se dirige el proyecto. Con lo cual, lo que se busca es mejorar, evidentemente, esa comunidad tiene que estar siempre en un nivel de exclusión, en un nivel de falta de recursos, de carencias objetivas para generar su propio desarrollo, que las hagan susceptibles de recibir ese apoyo. Entonces, si nosotros identificamos un proyecto, evidentemente lo primero es identificar con quién vamos a hacer ese proyecto. No digo para quién, digo con quién vamos a hacer el proyecto. Con lo cual, si hay un conflicto, puede haber un conflicto de intereses. Imaginaros, yo soy un proyecto de desarrollo rural, podemos chocar. Esto es un ejemplo muy manido, pero no se me ocurre otra en este momento. Podemos chocar con finqueros. Claro, nosotros no estamos haciendo el proyecto para los finqueros. Nosotros estamos haciendo el proyecto para las comunidades de campesinos. Si a los finqueros les molesta, entraría en uno de los aspectos del proyecto, de las intervenciones, que es el análisis de riesgos, que no me voy a meter ahora en ello, eso es también una parte del curso, es un tema entero del curso, pero evidentemente no habría tal conflicto para nosotros. O sea, nuestro objetivo es mejorar la vida de los campesinos, mejorar su nivel de vida, cambiar una situación negativa que tienen los campesinos. Que les afecte negativamente a los finqueros, pues tendremos que analizarlo siempre y cuando ese problema que nos pueden presentar pueda trastocar o pueda distorsionar o pueda interrumpir incluso la intervención que estamos haciendo o pueda generar situaciones incluso de violencia, ¿no? Eso lo tenemos que analizar antes de empezar a hacer un proyecto, pero debería haber conflictos
porque ya digo, nosotros sabemos para quién y con quién estamos haciendo el proyecto, ¿no? Y buscamos su beneficio. O sea, lo de alrededor, si me queréis emplear este término, si me permitís emplear este término, nos daría un poco igual, nos daría un poco igual. Entonces, que los finqueros se molestan porque resulta que cada vez hay menos campesinos que vayan a trabajar a sus tierras sino que tienen su propio cultivo. Oye, pues lo siento mucho, pero yo no trabajo para ello, yo no estoy haciendo el proyecto para ello, no voy a mejorar su nivel de vida, voy a mejorar el nivel de vida de los campesinos, ¿no? Entonces, no sé si he contestado o no he contestado porque... Sí. Bueno. No, yo sé, creo que también tenemos un poco ya tiempo para cerrar. Cedo la palabra a Mónica Gomariz para que dé información adicional. Hay unas informaciones sobre todo lo que tiene que ver con matrículas y demás, que eso también se puede hacer a través de información directa con las personas de contacto en la OEI, ¿no? Entonces, yo no tengo nada más que añadir, más que agradecerles, invitarles a que se matriculen en el curso. Como ustedes habrán visto, es un curso que está muy centrado en las problemáticas específicas de la cooperación para el desarrollo, y desde la universidad pondremos todo lo que esté a nuestro alcance para que esta experiencia sea por demás exitosa y satisfactoria para todos ustedes. Pues nada, gracias a Loí, a través de Mónica, te cedo la palabra y saludos y gracias a todas las personas que nos han acompañado. Bueno, muchas gracias Francisco. Y muchas gracias, ¿no?, a los expertos, a Juncal y a José Manuel, por esas exposiciones, ¿no?, que habéis hecho tanto de la presentación, ¿no?, tanto de la parte teórica como práctica del propio curso, como esa profundización también en el enfoque basado en derechos. Sin duda, ambas han sido muy interesantes y bueno, yo creo que también se nos presenta un gran desafío, ¿no?, y un gran camino por hacer. Así que bueno, esperemos ir sumando más actores, ¿no?, a este mundo de la cooperación y poder ir poco a poco avanzando. Por mi parte, bueno, por parte del instituto, nada más, hemos ido resolviendo un poco las dudas que teníais acerca del curso. En todo caso, les invito a poder revisar bien el enlace que hemos enviado, donde poder encontrar toda la información sobre el programa, la estructura, el contenido de los módulos, que ya ha sido mencionado, ¿no?, durante esta sesión. Solamente, bueno, también hacer énfasis en que los módulos se pueden dar también de manera independiente. O sea, ahora como la próxima semana empezamos con el módulo 1, de hecho varias de las personas que están en esta masterclass ya están matriculadas en el mismo, y en el mes de enero empezaremos también con el módulo 2, por si existe algún interés en alguno en especial, también es esa posibilidad, y ambos serán también de forma independiente certificados junto a la Universidad de Salamanca. Sobre el módulo 3, que también existía alguna consulta, bueno, es una posibilidad también de realizar las prácticas en la propia UEI, sea a través de la Secretaría General aquí en Madrid o de las 20 oficinas nacionales que también bueno, pues tienen actividad tanto en América Latina como en la oficina de Portugal. Les animamos a poder escribirnos cualquier consulta que tengan a través de, bueno, de nuestro correo, es instituto.formacion@oei.int. Y bueno, nada, agradecerles mucho este tiempo, este espacio, y espero, bueno, que nos veamos pronto en la siguiente clase. Muchas gracias a todos.